volvernos a reunir hoy día miércoles, como acostumbramos, para poder abrir tu palabra y seguir aprendiendo de ti. Gracias porque sabemos que en esta semana tú has sido quien nos ha sostenido, quien nos ha protegido, quien nos ha proveído, quien nos ha amado, Señor. Gracias, gracias porque estamos con salud, porque podemos valernos por nosotros mismos, porque te tenemos a ti para recurrir en todo momento y porque podemos seguir aprendiendo, Señor. Somos libres, libres para abrir tu palabra, libres para compartirla, libres para poder comentarla también entre nosotros. Gracias, Señor, por esa libertad que viene de ti. Y te rogamos hoy que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras mentes con mayor fuerza y que nosotros estemos atentos, atentos a lo que tú y Él nos tienen que decir esta noche, en lo que vamos a aprender en esta quinta semana. Gracias, Señor. Apresura los clics de los que aún faltan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo. Y bueno, la semana pasada estuvimos no viendo otras partes no de la visión de Daniel y estuvimos no comprendiendo un poco quiénes eran esos reinos, ¿no? Y estuvimos no viendo que de acuerdo a la estatua y a los animales que también se habían visto en la visión, cómo no podíamos hacer unos pequeños cruces entre ellos y habían no coincidencias, habían, ¿cómo se llama?, expansiones también de información. Entonces vimos que la cabeza de oro de la estatua no tenía relación también con el oso, con el león, perdón, con el león de la segunda visión de Daniel, ¿no? La de Nabucodonosor de Daniel, que se trata del reino de Babilonia y de todo lo que le pasó a Nabucodonosor, incluso el hecho de que no, de que él se volvió un animal y que después de 7 años no volvió a recuperar, ¿no? Tanto la normalidad física como la mental. Luego también vimos que el siguiente reino era el Medo Persa, que fue el que invadió, derrumbó y derrocó totalmente a los babilónicos, y vimos que también entre los medo persas, como lo vemos en la figura del oso que está de costado, ¿no es cierto?, había supremacía de los medos sobre los persas, ¿no? Había uno siempre sobre otro. Después también vimos que el tercer reino que destruyó a los medos persas fueron los griegos, ¿no? Los griegos, ahí citamos ahí a Alejandro Magno, y vimos, ¿no?, que era ágil como un leopardo, ¿no? Este leopardo, ¿no? Que también por eso es que decía que era como si no pisara, ¿no? Pisar por las riberas donde iba y llegaba a toda velocidad en sus ataques a los pueblos enemigos, a los reinos enemigos. Vimos, ¿no?, que este era el reino griego y finalmente llegamos, ¿no?, al tema del macho cabrío y del carnero, ¿no? Que este carnero empoderado, ¿no?, que fue derrocado, destruido por este macho cabrío, que en este caso sería Roma, ¿no? El imperio romano, que vimos que este macho cabrío primeramente tenía 4 cuernos, ¿no? Y que luego tenía un cuerno especial y que ese cuerno era el rey que destruyó, ¿no? Y que coincide con la explicación de este, no me acuerdo el nombre, de Antíoco, Antíoco Epifanes, que fue quien pues sometió a todo el pueblo de Israel, ¿no? A todo el pueblo de Israel en esa época. Hasta ahí nos hemos quedado. Hemos, ¿no?, dado un vistazo así rápido de lo que hemos visto en estas semanas y ahora vamos a entrar a la quinta semana. Bienvenido, José. Estamos arrancando, recién habíamos hecho un pequeño preámbulo, qué bueno verte, y vamos a ver la introducción. Dice, todos quieren saber si algún día habrá paz en el Medio Oriente. Y la respuesta a esta pregunta podrás encontrarla en el estudio de esta semana. Al estudiar la siguiente profecía de Daniel, es nuestra oración que estas verdades ministren tu corazón y te motiven a ocuparte en el trabajo del reino. Un momentito, chicos, esperen. Listo. Para anticipar el día de la venida del Señor. Deseamos también, espérense, voy a cerrar la puerta, espérense que hay ruido aquí, esperen un ratito. Ahora sí, mil disculpas por la interrupción.
Entonces vamos a seguir, dice, deseamos también que esas verdades despierten en ti el deseo de ser como Daniel, una persona altamente estimada por Dios, por su dedicación a conocerlo a él y entender lo que él, ¿no? Le estaba, ¿no? Diciendo sus palabras. Entonces hoy día nos toca ingresar a Daniel 9. Vamos a ir al capítulo 9 de Daniel, versículo del 1 al 3. Y aquí se nos pide que marquemos toda referencia a Daniel. ¿Listo? Entonces, vamos a marcar toda referencia a Daniel. Estamos en Daniel 9, del 1 al 3. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, ese yo se refiere a Daniel, así que vamos a subrayar ese yo. Daniel, subrayamos Daniel. Pude entender en los libros el número de años en que por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Dos puntos, 70 años. Pongamos en nuestro circulito de reloj allí en 70 años porque es una referencia importante. 70 años. Volví mi rostro, ese mí se refiere a Daniel, volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Bueno, esta primera lectura nos pone un poquito en un contexto histórico, ¿no? Para que esto ratifique que no estamos hablando de fantasmas, de fábulas, de gente que no existió, sino de hechos que todo históricamente pueden ser no confirmados. Entonces, ¿qué aprendimos acerca de Daniel? De acuerdo a las referencias que tenemos aquí, ¿qué podemos decir acerca de Daniel? Rode. Sí, en el versículo 2 dice que en el año primero del reinado de Darío, hijo de Asuero, Daniel entendió el número de los años en que la palabra del Señor le fue revelada al profeta Jeremías, ¿no? Porque Jeremías justo habla de que iban a haber 70, que iba a haber un tiempo de desolación y Daniel entiende que ese tiempo van a ser 70 años, ¿no? Le es Ujú, revelado a él. Ujú. ujú. Oye, qué coincidencia, porque ellos estuvieron, ¿cuánto tiempo estuvieron en Babilonia? También 70 años. 70, ¿no? Y es Ujú. el tiempo que también al final se va a cumplir, ¿no? Sí, Los 70 correcto. años, el número de semanas que luego vamos a ver, ¿no? 70. Entonces aquí vemos que Daniel, ¿no? Entiende, en el primero y dice que no lo entendió antes, no lo entendió en el tiempo de repente, ¿no? Anterior, pero lo entiende en un contexto especial que es el primer año, ¿no? Durante el primer año Ujú. del Claro. gobierno de Darío. Quiere decir que Daniel es un sobreviviente de la invasión de los medos, ¿no? De los medos y de Y los él persas. continúa siendo asesor, ¿no? O sea, continúa con eso. Él fue el único, de hecho, el único que se mantuvo en todos esos reinados asesorando, ¿no? Eso sí es tremendo también. Tremendo, es tremendo, es un Sí. sobreviviente, es como decir sobrevivir al COVID, ¿no? Una cosa Sí. así, ¿no? De verdad, Fuerte. es un sobreviviente porque él ha pasado por tantos reyes, por tantas Y cosas, por tantos tiranos, y todos golpes. tiranos. Y el último, la última desazón que tuvo, ¿no? Que también la vimos la semana pasada en este edicto que quisieron, ¿no? Que por el cual él cayera y no resultó. Realmente era un muchacho, ¿no? Bueno, acá ya es casi un anciano, Ya ¿no? Y no. está bastante adulto. Entonces vemos esto, ¿no? ¿Qué más podemos apreciar en estos versículos con respecto a Daniel? Juan. Eh, Podemos decir que Daniel era un estudioso de la palabra y un investigador, porque va y consulta los libros de Jeremías, pero no se conforma con eso, con estudiar e investigar. El 3 dice una gran verdad, dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración, en súplicas y en ayuno, silicio y ceniza. Bueno, era un hombre realmente que amaba a Dios y que no solo que era amar a Dios de palabras, sino se lo demostraba con hechos, ¿no? Ujú, Acá vemos por escrito nosotros que él estudiaba, investigaba, no se conformaba con eso, sino volvía su rostro hacia Dios. ujú. Excelente, Juan. De verdad que eso es una excelente observación, ¿no? Y está clarísimo aquí, ¿no? Porque él dice, ¿no? Que recién en ese momento pudo entender y que había buscado en los libros. O
sea que él era un constante investigador, o sea, también no había esa preocupación, así como nosotros que meditamos, que estudiamos, que queremos, ¿no? Entender, lograr, ¿no? Capturar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y habla del entendimiento porque él no se conformó al quedarse, recuerdan que lo habíamos dejado en la anterior clase que él no lograba comprenderlo todo, no lograba entenderlo y eso le había causado a él una gran angustia y aflicción. Lo habíamos dejado medio enfermo, ¿se acuerdan? Que se enfermó, ¿no? Porque salió de todas estas visiones y salió pero abatido, ¿no? Y vemos aquí, ¿no? Una nueva postura de Daniel y su búsqueda, ¿no? Porque dice que aquí volvió su rostro a Dios el Señor, ¿no? Y lo buscó en oración, o sea, tampoco vemos aquí podríamos decir, una cierta prepotencia por parte de él, una arrogancia de sentir que puede mucho, que sabe mucho allá, descubrir la pólvora, ¿no? Sino que recurre nuevamente a quien es el que le da toda la sabiduría, ¿no? Que es a Dios. Y lo busca, dice, no solamente en oración, sino también en ayuno, en súplicas. Recuerda que el silicio y la ceniza es también, ¿no? Como una especie de muerte, de luto, ¿no? Que está viviendo él ante las cosas también le están siendo develadas. Excelente. Ya sabemos que las referencias de tiempo son importantes. Ya no estamos en el gobierno de Babilonia, no estamos con Ujú. Nabucodonosor, estamos ahora en el gobierno también de los medos. Tampoco no se trata aquí de Ciro, sino de Darío, ¿no? Darío, Estamos en el gobierno de Darío, del gobierno de los medos, de dos. ¿no? Y es aquí en este tiempo, en el primer año, donde ocurre esto. Vayamos ahora a los versículos nuevamente 20 y 23, porque vamos a volver. Esta clase es volver y volver y volver sobre las mismas lecturas. Y cuando uno regresa, es porque no hay cosas importantes y hay que caer en detalle en ellas. Entonces aquí ahora nos dice que volvamos a leer, ¿no? En el Daniel 9 y que vayamos al 20-23. 20-23. Y aquí nos dice que subrayemos nuevamente toda referencia a Daniel, que pongamos un círculo cada vez que aparezca la palabra Gabriel y que hagamos la nubecita que ya estamos acostumbrados cuando se trata de una visión. Entonces tenemos tres referencias. Visión, nubecita, Gabriel, un círculo y Daniel lo subrayamos. Dice, aún estaba yo, ese yo es de Daniel, subrayamos, hablando, orando, confesando mi pecado, ese mí es de Daniel, y el pecado de mi pueblo, ese mí es de Daniel, y presentando mi súplica, ese mí es de Daniel, delante del Señor, mi Dios. Ese mí también lo subrayamos por el santo monte de mi Dios, ¿no? Subrayamos mí. Todavía estaba yo, nuevamente subrayamos yo, hablando en oración, cuando Gabriel, círculo, el hombre, círculo, a quien había visto en la visión, nubecita en visión, al principio, se me acercó, ese me es de Daniel, estando yo, Daniel, subrayamos, muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, ese me es de Daniel, y me dijo, ese me también es Daniel, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Ese Daniel viene subrayado. Ese he salido, ¿no? Ese se refiere a Gabriel, podríamos ponerle un círculo. Al principio de tus súplicas, ese tus, subrayamos, se dio la orden y he venido, ese podemos poner un círculo porque se refiere a Gabriel, para explicártela, ¿no? Ese la se refiere a la visión, ¿no? Explicártela. Ese la se refiere a la visión, ponemos una nube, porque eres muy estimado, ¿no? Ese eres puede ser también subrayado porque hace una referencia a Daniel. Pon atención a la orden e entiende la visión. Nubecita en visión. Entonces, bueno, aquí hay muchas, ¿no? Muchas cosas importantes, vamos a irlas viendo con atención, dice, ¿no? ¿Qué le está sucediendo a Daniel en estos versículos? ¿Qué es lo que está pasando con Daniel? ¿Qué es lo que está haciendo Daniel? A ver, vamos a ir diciendo una cosita cada uno para poder participar todos. Chana, ¿qué estaba haciendo Daniel? Estás en mudo.
orando. Está orando. ¿Qué más? Hilda. Estás en mudo. Estaba orando y confesando mi pecado, dice Daniel, ¿no? Ujú, ujú. Y el pecado de mi pueblo. Ok, hasta ahí. Excelente. ¿Qué más, José? Además de que estaba orando, confesando su pecado y el del pueblo de Israel, ¿qué más estaba haciendo? ¿Qué más se nos dice de Daniel? Estás en silencio, José. Todos. Si abran sus micros, ¿no? Porque no sé por qué están todos en silencio. Yo no los he silenciado por si acaso. Ya estoy ahí. Ahora sí, José. Sí, sí. Dice, pues, estaba orando, como dice, bueno, confesando los pecados y presentando mi súplica delante del Señor, mi Ujú, Dios, por el ujú, monte santo de mi Dios. ujú. Entonces Daniel estaba en una comunión, ¿no? Muy, muy, muy íntima, muy fuerte con el Señor, ¿no? Estaba hablando, estaba orando, estaba confesando, estaba suplicando delante de su Dios, delante, ¿no? De su Señor. Él estaba realmente en una búsqueda, ¿no? Y en una situación de intimidad muy fuerte, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Qué le pasó a Daniel mientras estaba haciendo estas cosas? Anthony, qué le pasó? ¿Qué fue lo que le aconteció? A ver, en versículo 21 nos dice que él seguía todavía hablando en oración con el Señor, ¿no? ¿Y qué pasó? Que se le presentó Gabriel, ¿no? Ujú. Al hombre al que él había visto en la visión que habíamos visto anteriormente que él había tenido, ¿no? Ajá, que es la de los Y, animales, ¿no? ajá, exacto. Y luego se le acercó y estando ya muy cansado como a la hora de la ofrenda de la tarde, ¿no? Ajá, Dice que ¿puedo continuar? ¿Sí? claro que sí. Ya, dice en el 22 que él lo instruyó, habló conmigo, se habló con Daniel, y le dijo, ¿no? Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Dice. Ujú. Excelente, ¿no? Realmente era necesario, parece, no, no parece. Era necesario que alguien superior viniera para poderle explicar estas visiones, ¿no? Y el enviado, como fue la primera parte, ¿no? Que le dio ciertas señas a Daniel, ¿no? Le explicó acerca de los reyes, ¿recuerdan? Él le explicó el reino tal, el reino tal, el reino tal, pero como que se quedó no, un poquito todo ahí, que todavía no había quedado muy satisfecho Daniel, quedó muy confundido. Entonces aquí dice, ¿no? Que vino a dar qué instrucción, sabiduría y entendimiento, ¿no? Lo que nosotros también buscamos, ¿no? Como creyentes, como hijos de Dios, ¿no? Ese entendimiento, esa sabiduría, esa instrucción que viene de Él, ¿no? Viene de lo espiritual, ¿no? Y gracias a Dios tenemos ahora el Espíritu Santo que nos permite. Dime, Juan. No, quería decir, y vos lo dijiste, que es que, por ejemplo, Daniel contaba con la ayuda de Gabriel para darle sabiduría y entendimiento. Y hoy en día nosotros contamos con la ayuda del Espíritu Santo Ujú. para que nos dé sabiduría y entendimiento. Así O es. sea, repito lo mismo que dijiste. Ujú. Excelente, Juan. Y es cierto, porque si no tuviéramos nosotros ahorita el Espíritu Santo, no entenderíamos. Estaríamos ciegos, sordos, mudos. No entenderíamos, no podríamos comprender, ¿no? Y en ese momento, bueno, Gabriel es quien viene en socorro, es enviado, ¿no? Porque dice, no, he salido ahora para darte, ¿no? O sea, ha venido de un lugar, ha salido y ha venido, pues, ¿no? A poderle dar esa orientación, esa instrucción a Daniel. Ahora, él reflexiona, Daniel hace aquí una reflexión muy bonita, ¿no? Y es algo que creo que también podemos aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Que es el versículo 25, 23, perdón, el versículo 23, ¿no? Hay una reflexión, una observación que hace Gabriel con respecto a lo que Ujú. estábamos viendo. ¿Qué es, Rode? Dime. Eh, Gabriel lo que dice, ¿no? Al principio de tu súplica se dio la orden. O sea, él ya estaba orando por eso, pero Gabriel recién viene ahora, ¿no? Y lo que Daniel siempre hizo fue seguir orando, porque al inicio, si retrocedemos al versículo 20, dice, yo estaba hablando, orando y confesando mi pecado,
y el de Israel, ¿no? O sea, estaba en su momento de intimidad con el Señor. Él no dejó de orar ni de pedir para que el Señor le dé entendimiento también, pues, ¿no? Ujú, Entonces ahí viene Gabriel y dice, y he venido, o sea, se dio la orden uno, he venido a explicártela porque eres muy estimado, también dice, ¿no? Eres ujú, muy estimado y le dice, pon atención a la orden y entiende la visión. Entonces ujú. es como si le dijese, el Señor me ha mandado, entonces tienes que poner atención al mandato que ha dado Dios y entender la visión. Es Ujú. muy Excelente, Rode, excelente. Dime, Juan. No, parece que dejé la mano levantada, pero hago un comentario. Eh, con respecto al premio que recibe Daniel, eres muy estimado, ¿no? Y se ve que en el cielo se mencionaba el nombre de Daniel, todos lo conocían, que es muy estimado. Qué hermoso sería si nosotros esta noche, después, antes de ir a dormir o cuando estamos durmiendo, viene el ángel Gabriel y le dice, muy, muy amada, muy, muy estimado, nos habla de esa manera. Nosotros nos vamos a sentir confortables, contentos y valorados, ¿no? Ujú. Como un premio, ¿no? A la dedicación de Daniel de buscar el rostro de Dios. Ujú. Sí, mm, esto es lindo, ¿ah? Ver ese versículo. Dime, Gilda. No sé si querías hablar, Gilda, se prendió tu micro. Pero ese versículo es No, muy... no, Ah, ok, no, ok, no, no, Gilda. no. Este versículo es muy bonito porque como lo dice Juan Noé, hay una respuesta, ¿no? Hay una ratificación de que es considerado, ¿no? Ser estimado es ser considerado, no era un X, ¿no? Y realmente cómo se llama su comunión, su intimidad, además de los años y de haber sobrevivido a todos estos gobernantes y todo lo que le habían hecho porque no lo habían acosado en muchas circunstancias, ¿no? Es aquí bueno, entre comillas, ¿no? Premiado con una revelación, y una revelación de eventos futuros a los cuales él no asistiría, ¿no es cierto? Él no los vería, ¿no? Algunas cosas están ocurriendo, ya lo del imperio medo persa, pues se lo ha visto, ¿no? La caída, lo que le ha pasado a Nabucodonosor, y luego, ¿no? El restablecimiento también de Nabucodonosor, y la caída del imperio y la llegada, él lo ha visto. Entonces él está totalmente, bueno, ha ratificado con, no, en vivo y en directo estas profecías, pero algunas no las va a ver, ¿no? Y esa, ¿no? Esa revelación es un privilegio también, ¿no? Y gracias a ello también nosotros podemos, ¿no? Un poquito ver lo pasado y también esperar lo futuro, ¿no? Con esa confianza, siempre con súplica, con oración, buscándolo a Él. Ahora, sabemos que esta visión necesitaba ser explicada. Y yo recuerdo a Chana, cuando finalizamos la clase pasada, me dijo, ay, esto lo tengo que volver a revisar porque no lo entiendo. Y definitivamente no lo entendió Daniel, no lo íbamos a entender nosotros. Entonces, había la necesidad de que alguien viniera a explicarnos qué es lo que vamos a ver a lo largo de estas lecturas de hoy. Daniel 9, 24, 27, seguimos en Daniel 9, vamos a seguir con las marcas de Daniel, subrayado. Cada vez que haya una referencia del pueblo de Daniel, ¿no? Que ya sabemos que es el pueblo de Israel, el pueblo de Daniel, vamos a ponerle un círculo y a toda referencia de tiempo le vamos a poner como un relojito, un circulito con sus manecillas, ¿no? Porque hay varias marcas de círculos en el libro, póngale a la de tiempo, a mí me gusta ponerle como un reloj para saber que estamos en un contexto especial, unos años especiales. Entonces vamos a ver. Entonces, pon atención a la orden y entiende la visión. Dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. 70 semanas, relojito porque es una expresión de tiempo. Sobre tu pueblo. Ese pueblo podemos ponerlo en círculo y sobre tu santa ciudad. Esa santa ciudad también se refiere al pueblo de Daniel. Podemos ponerle un círculo para poner fin a la transgresión. Fin es una expresión de tiempo, ponémosle un relojito. Para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber, entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 70
y 60, perdón, 2 semanas. Vuelvo a repetirlo. Dice, ¿no? Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, Jerusalén podemos ponerlo en un círculo porque es el pueblo de Daniel, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ponemos un relojito ahí en esa expresión de tiempo. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después, otra expresión de tiempo, de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo, ponemos un círculo, del príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Ese una semana lo ponemos en un relojito. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda del cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. La palabra hebrea traducida semanas es chabúa, que significa séptimas, y en este pasaje no se indica si séptimas se refiere a días, semanas, meses o años. Así que el contexto determina a qué se está haciendo referencia, ¿no? Así que el contexto determina a qué está haciendo referencia. Semanas. A las séptimas los 7 está refiriéndose a las semanas. Entonces, un poquito confuso, lo vamos a ir desarrollando poquito a poco. Ya, yo sé que es un poquito confuso, yo también he estado ahí media atascada, ¿no? Entonces, sabemos aquí que hay un tiempo especial que hemos marcado. ¿Cuál es ese tiempo especial que hemos marcado aquí? 70 semanas. ¿No? 70 semanas al inicio y después ya sabemos que las 70 semanas, ¿no? Están al inicio y después hemos marcado otra expresión de tiempo que le dice Gabriel, ya no son 70, habla de 7 semanas. 69 semanas, ¿no? Habla de 7 semanas Y 62. ¿Cuánto es 7 más 62? 69. 69. Ya, pero ¿cuánto dice la profecía que van a hacer? 70. Ya, esa es la famosa semana que muchos en sus estudios, ¿no? Hasta el día de hoy no están ahí en el debate y explicando y todo porque hay una semana, ¿no? Que es la semana que vamos a hablar también en el curso, pero ahorita vamos a hablar de esas primeras 69 semanas, que son las que está haciendo referencia, como se llama Gabriel, ¿no? Dice, ¿no? Que has de saber que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, ¿quién dio la orden para restaurar a Jerusalén porque ésta había sido destruido? Recuerdan que Babilonia había pues despedazado todo Jerusalén y había traído a todos como ¿no? Al cautiverio. Ya, entonces, ¿quién da la orden para reconstruir Ciro, el Ciro, Ciro? Ok, y eso fue, según el estudio, lo vamos a ver en el año 445 antes de Cristo. Para aquellos que tenemos nuestro libro, esa fecha coincide con el año 445 antes de Cristo. Y dice, ¿no? Desde que salió la orden para reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesús, Jesús, exacto. Entonces, en esa línea de tiempo, si ustedes quieren dibujar, ¿no? Para un poquito ir, ¿no? Perfilando esta profecía, el punto de arranque es el año 445 antes de Cristo. Los que no tienen el libro pueden dibujarlo, 445 antes de Cristo. Y desde ese punto hasta la llegada del príncipe Mesías, que es Jesucristo, ahora, ¿cuándo fue que llega? ¿No? Llega como rey, como príncipe y que se presenta en Jerusalén como el enviado del Señor. Eso es en la entrada triunfal de Cristo, cuando entra en el burrito, en el asno, ¿no? Y que él llora
por Jerusalén porque no entiende, ¿no? La llegada de ese tiempo de paz, que era el momento en el cual el rey estaba llegando. Desde ese momento del 445 hasta ese día en que entra el Mesías príncipe, es exactamente las 69 semanas de las que está hablando Daniel, las que está haciendo referencia Gabriel, ¿ya? ¿Coincidencias? Nosotros sabemos que no, ¿no es cierto? No hay coincidencias. Se reconstruyó el templo y al reconstruir el templo nuevamente había un lugar donde poder adorar al Señor, donde poder ofrecer los sacrificios, ¿no? Y estos sacrificios eran diarios. Hasta la llegada del Mesías Príncipe Jesucristo, hay exactamente 69 semanas y en años, si lo queremos ver, son 483 años. ¿Ya? 483 años. Entonces, eso es como se llama el primer hecho que vamos a ver aquí en esta lectura. Gabriel está hablando de que hay una orden para reconstruir el templo. ¿No es así? Todos sabemos que el templo estaba destruido, e incluso, ¿quiénes fueron los que fueron con esa orden para reconstruir el templo? A ver quiénes se acuerdan, porque hemos llevado el curso con algunos. Está ¿Cómo se Es, llama? está Esdras, Nehemías. Nehemías Ujú. y Esther también, pues, ¿no? Claro, Con Esther Esther y está en el Secundas. medio, Ujú. correcto. Ella también forma parte de ese ciclo de años en los Para la cuales restauración. así es, y para Ujú. que no se extinguiera el pueblo de Israel. Entonces, Correcto. Ujú. entonces vemos, ¿no? Que ya se acabaron los 70 años también de cautiverio porque el Señor le dijo a Jeremías que 70 años iban a estar ahí ellos. Ujú. Sale, ¿no es cierto?, rumbo para la reconstrucción del templo y a partir de esa orden hasta la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, antes de ser crucificado, porque ese día Él es reconocido como Rey, ¿no? Es adorado, ¿no? Hay alabanzas y todo, y Él mismo, ¿no? Llora porque ese era el momento. Y bueno, hasta ahí hay, ¿no?, 69 semanas, ¿ya? Que es lo que estamos viendo en estos versículos. Ahora, aquí habla también que después de esas 62 semanas, ¿no? Después de las 62 semanas del Mesías, no será muerto y no tendrá nada, ¿no? Y el pueblo ¿no? Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá nuevamente la ciudad. Eso lo veremos ahorita en la lectura, porque después de que Cristo nos deja con la gran comisión y todo, vuelve a haber la destrucción del templo, ¿no? Vuelve a haber otra secuencia así, que es anunciada por Cristo también, ¿no? Cristo también anuncia que no quedará piedra sobre piedra, nada iba a quedar, ¿no? Entonces, pero hasta ahorita vamos a llegar en la línea del tiempo hasta aquí hemos visto. Entonces, ¿en qué periodo de tiempo sucederán estas cosas según lo que vemos en esta lectura? ¿Cuántas semanas desde el edicto hasta la llegada del Mesías príncipe? ¿Cuántas semanas se dicen aquí en el versículo 25? 69. 69 semanas, ¿no es cierto? 69 semanas. Ahora, en la línea que nos presenta el estudio, ponen siempre 7 semanas primero y después hay como un corte y después de esas 7 semanas vienen 62 semanas. En total, 69 semanas. Es lo que hay aquí, ¿no? En el estudio, en lo que estamos viendo. Entonces, bueno. Ahora, vámonos a Daniel 9:25. Nuevamente vamos a ir sobre este versículo. Dice, aquí hay que poner una crucecita en Mesías, porque aquí, en esta profecía, en esta visión, en esta explicación, ¿a quién se está anunciando? La venida del Mesías. La venida del Mesías, ¿no? El pueblo no judío sabía, estaba a la espera de un Mesías y Daniel tiene la primicia, que después de cuántas semanas iba a venir el Mesías como príncipe. De 69. Así es. Él tiene esa primicia. Bueno, y sabía que era un evento futuro, ¿no? Después de tantos años iba a llegar. Entonces, ¿no? Tiene esa primicia, pero no sabía cuándo exactamente. Él sabía lo de los 70 años, pero no sabía, ¿no? Todavía exactamente cuánto, ¿no? Que equivalía, que ahora sí ya sabemos que son 483 años. Entonces, aquí está anunciada la llegada del Mesías, se está anunciando, no lo que ellos siempre esperaban. Y ya había más o menos, no aquí, el tiempo.
Y es algo que también en ese tiempo, ¿quiénes deberían haber estado al tanto de este reloj en la época de Jesús? ¿No? Los Bueno, sacerdotes, claro, ellos debieron estar al tanto, ¿no? de que se cumpla la profecía. Correcto. Había muchos puntos que se cumplían en Jesús, su manera de dónde venía, su descendencia, su línea, todas las cosas que hacía, ¿no? Pudieron haber también confirmado el tema del tiempo, ¿no? Y cómo se ve que, bueno, estaba diseñado para que fuera así, bueno, no cayeran en ello, pero nosotros podemos no sacar esa deducción. Dime, Juan. El que estaba atento al tiempo era el anciano que bendijo ¿Zacarías? a Jesús cuando era bebé y Ujú, ujú, la anciana viuda. ujú. Así es. O sea, sí había cómo poder seguir, así como hoy en día hay mucha gente que está atenta, ¿no? Está atenta a lo que está ocurriendo en Israel, está atenta a este tiempo, a este cronograma, a esta línea, está muy atento, ¿no? Y vemos que también, como se ve en la época de Cristo, había gente que podía estar atenta a ello, ¿no? A la espera de la llegada del Mesías, ¿no? Como estos reyes, ¿no? Estos Los estudiosos Reyes del Magos. Oriente que Ujú. también estuvieron atentos a esto, ¿no? A señales de la profecía, al tiempo preciso en que se cumpliría. También, ¿no? Lo anunciado en cuanto a la estrella y en cuanto al momento, ¿no? O sea, que tenemos evidencias y bueno, la evidencia más ¿no? que vemos ahora es en Daniel, ¿no? En eso que Gabriel está revelando. Bueno, vayamos a Daniel 9:25. En Daniel 9:25 vamos a poner una crucecita en la palabra Mesías. Vamos a volver sobre este versículo que dice, has de saber y entender, ¿no? Ahí le dice que has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Él lo deslinda así, 7 semanas, slash, 62 semanas más. Volverá a ser edificada como con plaza, foso, pero en tiempos de angustia, ¿no? Porque van a ser tiempos de angustia. No van a ser los mejores tiempos, ¿no? Para la reconstrucción y todo esto, porque ellos se seguían en esclavitud, estaban sometidos, ¿no? Nuevamente bajo el yugo romano, como lo hemos visto, ¿no? Como lo hemos visto que hizo ay, nunca me acuerdo el nombre que hizo, ¿no? La abominación de poner, ¿no? Incluso a Zeus, sacrificar chanchos y todo lo demás, o sea, fue reconstruido y todo, pero fue profanado también, ¿no? El templo, el santuario. An- Anti- Antíoco Epífanes, creo que es. Antioquía, no me sale ese nombre, no, se me hace un trabalengua, se me hace un trabalengua, ¿no? Y vemos aquí, ¿no? Hasta el Mesías príncipe. Ujú. Gabriel le estaba diciendo, ¿no? De que el Mesías príncipe iba a estar en la tierra, iba a estar entre nosotros, que iba a llegar, ¿no? Que esa promesa iba a estar ahí, no se iba a cumplir, ¿no? Y lo anuncia. Y le dicen el plazo de qué tiempo iba a estar el Mesías príncipe, ¿no? Habrá 7 semanas y 62 semanas. Allá hay 69 semanas. Es ¿no? Lo que nos piden en las preguntitas nos dicen, ¿no? Según Daniel 9:25, ¿qué eventos marcas al final, al comienzo y al final de este periodo de tiempo? ¿Y cuántas semanas pasarán entre estos dos eventos? ¿No? Hemos visto, ¿no? La reconstrucción del templo hasta la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, están ahí las 69 semanas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esto. Dice, en el año 445 a.C., el rey Artajerjes del reino medo-persa emitió un decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén. Este evento está registrado en Nehemías 1:1-2, versículo 8. O sea, en los capítulos 1, 2 hasta el versículo 8 de Nehemías está registrado. Y ese es el primer evento que debe aparecer en nuestra línea de tiempo. El primer evento es, ¿no? Este edicto que emitió el rey Artajerjes. Y ahora presta atención, vamos a seguir con más detalles en la línea del tiempo de adelante. En nuestro librito hay una línea del tiempo que ya les dije, ¿no? Aquellos que no tienen,
Le voy a tomar foto igual y la voy a mandar al grupo. En esa línea están divididas 7 años, slash 62 semanas, que son los 434 años más. En total, eso suma 69 semanas. Y al principio ponemos la orden, el edicto que se dio que es en el año 445, y el Mesías príncipe, y exactamente ese lapso de tiempo son 69 semanas. ¿Ya? 69 semanas. Ahí está la explicación de la visión, ¿no? que estamos viendo. Ahora, sigamos. Daniel 9:26 dice, nos piden que pongamos nuevamente nuestra referencia de tiempo, nuestro relojito y una cruz. Dice, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe, ese Mesías y príncipe le vamos a poner una cruz. Después de de las 62 semanas le ponemos el relojito. Dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Aquí también está hablando de la muerte, ¿no? La muerte del Mesías. Está hablando de la muerte y de la destrucción que va a haber nuevamente de Jerusalén, del templo, de su santuario, ¿no? Que va a ser destruido nuevamente por un nuevo gobernante, por un nuevo reino. Va a ser destruido. Entonces, eso es lo que ya eso ya para nosotros es historia, porque ya todo esto lo hemos visto nosotros también. Para Daniel era una visión del futuro. Daniel lo máximo que había visto es hasta, bueno, que están reconstruyendo el templo y más nada. Ya de ahí él ve hacia adelante, pero solamente por lo que se les está explicando. Ve al Mesías adelante, ¿no? Y también, bueno, sabe que nuevamente ese templo que es reconstruido va a ser destruido, nuevamente. Vamos a Daniel 9:26 al 27. Como les dije, ¿no? Vamos a volver a pasar un poquito, a retroceder y agregar nuevamente los versículos. Y aquí nuevamente vamos a ir sobre Daniel 26 y le vamos a añadir el versículo 27. ¿Ya? Aquí se nos pide que pongamos como una especie de bandejita, un rectángulo sin cerrar arriba, debajo de príncipe que ha de venir. Príncipe que ha de venir. Subrayamos con doble línea la palabra desolador y ponemos nuestras marcas de tiempo con un relojito. Entonces dice, nuevamente vamos a ver el versículo 26, dice, después de las 62 semanas, nuestro circulito de tiempo, nuestro reloj, el Mesías, ponemos nuestra cruz de Mesías, será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir, ahí ponemos esa bandejita, destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. ¿El fin de quién? El fin de ese príncipe, ¿no? Ahora, estamos hablando no de un rey. Aquí también es de una mezcla entre lo que había de venir y el futuro también que nosotros esperamos, ¿no? Habrá guerra, desolación. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Aquí hay una extensión de esta profecía. Ya no solamente estamos en lo que acontecerá después de la destrucción del templo, esto ya viene hacia el futuro y dice, ¿no? Y este príncipe hará un pacto, dice, firme con muchos por una semana. Expresión de tiempo, una semana. Pero a la mitad de esa semana, otra vez la expresión de tiempo, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces, nos habíamos quedado en nuestra primera línea de tiempo, que ¿cuántos años eran? ¿Cuánto era nuestro primer bloque? 7 semanas, que eran 49. ¿Que eran cuánto? De ¿Cuánto? 9 años. 69 años, ¿no? 69 semanas, perdón, 483 años. 483 años. Así es, esa es nuestra primera línea de tiempo, desde el edicto hasta el Mesías.
Después del Mesías nos relata un acontecimiento que va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que hemos visto aquí? ¿Qué va a pasar con el Mesías? será muerto. Será muerto, y después de que el Mesías será muerto, ¿qué otro evento importante también nos describe Gabriel? ¿Qué más va a pasar? ¿Lo hemos visto? Aparecerá el nuevo príncipe, pues, ¿no? No, antes de eso, vean bien, muere Cristo, después qué evento es mencionado aquí como importante, que también va a estar en No nuestra... tendrá nada. Ciudad y el santuario, ¿no? A ver, ya, no tendrá nada, pero ¿qué más? Ahí dice, ¿qué más? ¿Qué se va a destruir? La Se ciudad va a y el destruir la Ciudad santuario. y el ciudad. La santuario. ciudad. Exacto, se va a destruir la ciudad y el santuario. ¿Cuál era el santuario? El templo. El El templo. templo, correcto. El templo es el santuario para el pueblo de Israel. Es el lugar santísimo. Entonces, si la ciudad santa, la ciudad hermosa, que también vimos por referencia en la clase pasada, es Jerusalén. Entonces, después de las 69 semanas o 483 años, los acontecimientos que ocurren son la muerte de Cristo, la destrucción del templo, pero también el nacimiento de la iglesia, ¿no? Hay que decirlo también. En medio de esa línea de tiempo está ¿no? la llegada del Espíritu Santo, el Pentecostés y ¡pum! El reguero de pólvora de la iglesia. Entonces, esos son los acontecimientos que van a pasar, ¿no? Además de eso, ¿quién aparece aquí? ¿De qué personaje se está hablando aquí? Del desolador. ¿No? El príncipe que ha de venir. Exacto, de ese príncipe, ¿no? El príncipe que ha de venir. Ujú. ¿No? Se hace referencia a ese cuernito, ¿no? Antipático que ya vimos en las profecías anteriores que hemos estado estudiando, en las visiones anteriores. Ese cuerno antipático, ese príncipe que ha de venir. Pero nos dice que va a venir, pero que también va a tener un fin, ¿no? Dice, ¿no? Pero su fin vendrá. Ujú. O sea, va a estar, pero va a tener un fin, El ¿no? príncipe. Va a haber desolación, va a haber guerra, así lo dice acá, ¿no? Pero va a tener un fin. Esa es, ¿no? nuestra expectativa, eso es lo que también podemos ver acá, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer este príncipe? ¿Qué dice que va a hacer este individuo? ¿Qué es lo que va a hacer? Un Va a pacto, destruir la dice. ciudad y el santuario. ¿Ok? ¿Y qué más? Va a ser un pacto. Va a ser un pacto. Va a ser un pacto por una expresión de tiempo importante que hay ahí. ¿Cuál Por es? una semana, Una dice. semana. Ok. Entonces, en la profecía inicial que arrancamos. Es la ¿Cuánto? semana que se estaba perdida. Ok, correcto, porque cuánto había determinado Daniel que era, ¿no? El tiempo de 70 desolación. semanas. 70. 70 semanas. 400. 70. Esa es la semana de la visión de la profecía que, entre comillas, no estaba perdida, pero no estaba perdida. Aquí está, ¿no? Y en esa semana dice que hay, ¿no? Que van a pasar algunas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? A la mitad de la semana esa pondrá fin al sacrificio de la ofrenda cereal. Ok, para que, para que se ponga fin al sacrificio y a la ofrenda sagral, y para poder hacer sacrificios y ofrendas de cereal, ¿qué tiene que haber? Destrucción del templo. No, pues, ¿cómo voy a yo, si está destruido, cómo puedo hacer yo una ofrenda? ¿Qué tiene que pasar para que pueda haber Pero ofrenda, se refiere, sacrificio? Pati, Tiene se que, refiere al nuevo templo. así es, correcto. Este es un periodo, por eso sabemos que este es un periodo a futuro, a súper futuro, porque el templo está destruido. Actualmente hay algún templo en Jerusalén construido para nuestro Dios. ¿Hay? Todavía. Todavía no. ¿Qué hay en Jerusalén? A ver, alguien que sepa qué es lo que está construido. El muro de los lamentos, Ya, pero no, pero ¿no? además de eso hay otra cosa, que es una abominación, es aberrante, es terrible Hay y una cúpula dorada, hay Hay una una cúpula, mezquita, hay una mezquita. la hay mezquita. una mequita. Hay una mezquita, ¿correcto? Entonces, porque también el Señor les dijo, no les dijo también a su pueblo que si ellos se apartaban iban a ser, ¿no? También, ¿no? Pisoteados y todo, ¿no? En fin. Entonces, ¿para qué este tiempo? Dice que Él hará un pacto firme con muchos por una semana. Él va a la mitad de la semana
pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Quiere decir que durante la mitad de ese año va a haber sacrificios, va a haber ofrenda, el templo va a estar activo. Y para que el templo esté activo también tiene que haber gente que pueda ofrecer esas ofrendas, ¿no? No cualquiera puede en el templo ofrecer una ofrenda. Se van a restablecer muchas cosas, ¿correcto? Porque para poder nuevamente dar ofrendas, sacrificios, ¿correcto? Primero que tiene que haber un templo y segundo tiene que haber las personas que puedan ofrecer. Y aparentemente aquí está, no hay una situación armoniosa, ¿no? Les está permitiendo este príncipe durante la mitad de este pacto que todo camine Y perfecto, continúe. correcto. Como que todo esté en paz, todo está chévere, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí. Dime, Juan, que veo tu manito levantada. Actualmente, Pati, según los estudios de Israel, los especialistas afirman que ya está todo los elementos para construir el templo en cualquier momento. Están esperando ellos la orden. Ujú, ujú. Ellos hablan de una orden, que llegue esa orden y ya construyen el templo. Tienen todo, y inclusive la vaca roja, que es para el sacrificio. Ujú. Sí, lo que está diciendo Juancito, gracias Juan, es totalmente cierto, ¿no? Mucha gente está siempre también viendo, ¿no? Está atento al cumplimiento de estas profecías, al tiempo, y sí, es cierto, dice que ya está preparado todo, que hay todos los materiales, pero para que esa construcción del templo se dé ahí, en un lugar que hoy no es posesión, no de Israel, porque hay una mezquita, va a tener que ocurrir lo que también está declarándose aquí, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que dice aquí? Guerra, Belén desolación. desolador. Claro, y va a haber cómo se va mucha guerra. Tiene que haber guerra. ¿Cómo? O ustedes creen que se va a poder construir el templo al lado de una mezquita? No, No, va a ser se van ahí. a agarrar. Claro, no se puede. No se va a poder construir. Por eso es que va a haber, ¿no? De todas maneras va a haber un conflicto ahí. Por eso es que no hay paz en Israel, ¿no? Y aparentemente esta semana de pacto para que se reconstruya el templo, ¿qué significa que se ha destruido qué? El otro templo. Claro. Entonces, cuando estas cosas ocurren, nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿hay algo construido ahí en el monte que le llaman, ¿no? El monte de Dios, el monte santo? ¿Hay algo construido, algún templo? No, No, no hay nada. Todo es ruinas, todo es ruinas, ¿no? Y incluso Israel, la Israel moderna está de un lado y la Israel histórica está por el otro lado y esa parte está destruida, a la ujú. espera de que esto, pues, ¿no? Se cumpla, porque si está escrito en la palabra y está determinado, eso se va a cumplir, es lo que esperamos, ¿no? Que eso suceda. Listo, continuemos. Continuemos con, vamos a irnos un poquito para apoyar lo que estamos hablando a Lucas 19, versículo 41 al 44. Lucas 19, versículo 41-44. Miren, Cristo también dejó muchas profecías, muchas visiones de lo que iba a pasar. Y una de ellas es esta, ¿no? Dice, vamos a marcar toda referencia a ciudad de Jerusalén, la vamos, ¿no? A subrayar, ¿ok? Vamos a subrayarla, dice. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, esas ciudades Jerusalén subrayamos, lloró sobre ella, subrayamos ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Ese tú, ¿no? Se refiere a Israel, ese tus ojos se refiere también a Israel. Lo subrayamos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Ese ti, tus, te, todo se refiere a Israel. Subrayen todas las referencias a Israel. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Ese te, ese tus, ese ti se refieren a Israel. Cristo aquí dice que lloró, ¿no? Lloró. ¿Y qué es lo que dijo que sucedería?
A ver, Karina, que no te he escuchado. Cari, ¿estás por ahí? ¿Qué dijo Jesús que sucedería? No sé si Karina está por ahí. Se derribará la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, Así es, piedra sobre porque no piedra. conociste el tiempo de tu visitación. Ujú. Esto, gracias, Karina, esto es un evento futuro. Es un evento futuro. Cristo todavía no había muerto, todavía, ¿no? Y ya anuncia que esto iba a ocurrir. Iba a ocurrir con la ciudad, con el templo. Nuevamente, para ellos, pues el templo era, pues no, lo máximo, ¿no? El lugar santo, siempre los había acompañado, siempre era para ellos, ¿no? Un lugar que los distinguía del resto. Y aquí Cristo está anunciando esto, ¿no? Y dice, hay una aclaración en el libro también que nos dice, en el año 70 después de Cristo, Tito, el general romano, sitió Jerusalén. Más de 1 millón de judíos murieron en 5 meses. El 6 de agosto, las fuerzas romanas invadieron el templo y tal como Jesús había profetizado, no dejaron piedra sobre piedra. Y esto lo está diciendo Jesús ahorita, pero ¿quién lo dijo hace 400 años? Daniel. Bien, Daniel. 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 Ya Daniel ya había visto esto. Y Jesús lo dice también, ¿no? Y se concreta. En el año 70 después de Cristo, ya Cristo había fallecido. 70 años después de su muerte, ¿no? La destrucción, no quedó piedra sobre piedra. Entonces, ¿se cumplió lo que Cristo dijo? Sí. Sí, ¿Se cumplió lo que Gabriel le está explicando a Daniel acerca de sus visiones? También. sí, también, Sí. ¿Las cuestiones de tiempo coinciden? también. Sí. ¿Las circunstancias históricas se han dado? Sí. Realmente las coincidencias se pueden dar, déjenme decirles, ¿no? Porque siempre hay muchos que no. Pueden decir que hay coincidencias, pero ya tantas. Nosotros estamos siendo testigos de esto, ahora estudiando, ¿no? Realmente, ¿no? La confirmación. Uno y otro punto estamos como haciendo, ¿no? Ting, 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 nuestro checklist a esto que estamos aprendiendo. Y el Señor nos ha permitido conocer. Por eso es que dice, ¿no? Cristo llora porque ellos podían haber esperado este tiempo y no se dieron cuenta, ¿no? Y es lo que también le dice, ¿no? Daniel, y creo que esa frase de Gabriel llega a nosotros, de que nosotros también estemos atentos, que estemos atentos. Por eso es que muchos dicen que siempre debemos tener nuestra vista puesta en Israel, que siempre debemos tener nuestra vista puesta en Israel, sabiendo qué es lo que acontece, qué es lo que pasa, ¿no? Porque este reloj, estos tiempos, pues no están determinados y es solamente, ¿no? Un compás de espera. Sigamos. Vamos a ir también a Lucas 21, del 5 al 7, y luego vamos a pasar al versículo 20 al 24. Vamos a seguir en Lucas. Nos piden que marquemos con una T mayúscula, templo, que pongamos siempre, no subrayemos la ciudad de Jerusalén y las expresiones de tiempo que son tan importantes. Ahora sí, cuando yo empecé mis estudios de precepto, les comento, haciendo un preámbulo para relajarnos un poquito, ¿no? Decir, ¿por qué tanta marca? ¿Por qué tantas marcas? ¿Por qué tengo que marcar tanto? ¿Por qué tengo que hacer mis listas? Porque, ojo, cuando ustedes hacen sus marquitas en sus libros, es recomendable que ustedes hagan sus listas, ¿no? Que sigan, ¿no? Y que sigan observando y que sigan sacando más cositas, que vayan no al menudo, a lo menudo. Y las expresiones de tiempo son, ahora sí, sobre todo en este curso, marcas muy importantes, porque nos va a permitir poder cotejar nuestra línea de tiempo, poder confirmar si es que los hechos se han cumplido exactamente tal cual históricamente los estamos no relatando. Entonces, es muy importante mis marquitas de tiempo. Entonces, vamos a Lucas. Dice así, mientras algunos estaban hablando del templo, T mayúscula, de cómo estaba adornado
con hermosas piedras y ofrendas votivas? Jesús dijo, Jesús Cruz, en cuanto a estas cosas que ustedes están mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos le preguntaron, maestro, ponemos una cruz en maestro, ¿cuándo sucederá esto? Ese cuándo ponemos un círculo con nuestras manecitas de reloj. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Pero cuando ustedes vean, ¿no? Y Jesús parece que no, acá les responde, pero cuando ustedes vean a Jerusalén, subrayamos doble línea Jerusalén, rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Ese su se refiere a Jerusalén. Está hablando aquí de la toma, pues, de Tito, lo que acabamos de ver, ¿no? Tito toma la ciudad y embiste después de haberla sitiado y dejada seguramente sin alimentos, sin agua durante mucho tiempo, lo que hizo fue, ¿no? Invadirla y destruirla por completo. Incluso en la historia dicen que hubo hasta canibalismo, ¿no? En muchos de estas, cuando sitiaban a las ciudades, pues no había comida, no había cómo obtener alimento. Dice, entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, los que estén en medio de la ciudad, aléjense, los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días, esa expresión de tiempo, ponemos nuestro relojito, de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén, subrayamos Jerusalén, este pueblo también, será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, ¿qué aprendemos acerca del templo? ¿Qué se nos dice acerca del templo en esta lectura que estamos abordando? A ver, Chana, ¿qué se nos dice de las marcas que hemos puesto en templos aquí en Lucas? Acá dice, mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas, lo estaba describiendo, ¿no? Jesús dijo, en cuanto a estas cosas están mirando, vendrán días que no quedará piedra sobre piedra. Este templo será destruido, ¿no? De la destrucción, la desolación, ¿no? Entonces se nos hace como lo que acostumbramos a hacer un versus, ¿no? Hay una visión extraordinaria del templo, precioso, con adornos, con una arquitectura espectacular, el símbolo, ¿no? Podemos decir religioso, de lo que, ¿no? Del pueblo que los acompañaba siempre, y no, y todos estaban ahí expectantes, admirados, y frente a esta imagen, Cristo les presenta la otra, ¿no? El versus. De eso La no va a quedar destrucción. nada, destrucción, desolación, humillación. No va a haber, ¿no? Nada que los destaque, ¿no? Va a haber una desolación total, ¿no? Entonces, eso es lo que aprendemos aquí del templo, ¿no? Estas dos visiones. La visión presente, la que están viendo ellos, ¿no? Observando, admirando lo que tienen, y la visión futura, que está siendo anunciada por el Señor Jesús, de que de eso no va a quedar nada, que va a ser destruido. Ahora, ¿qué le sucederá a Jerusalén? ¿Y qué hará su pueblo? ¿Qué señales, no, pistas, por decirlo así, da Cristo con respecto a lo que va a suceder? ¿Qué le sucederá a Jerusalén? Hilda, ¿qué es lo que le va a suceder a Jerusalén? Voy a tener frío. Está cerrado tu micro, Hilda. Está cerrado tu micro, estás muda. Acá en el 20 dice, ¿no? Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. O sea, Jerusalén va a estar rodeada de ejércitos. Va a ser sitiada, ¿no? Al ser Sitiada, rodeada por sí. ejércitos, entonces, ¿qué era lo que estaba aconteciendo en Jerusalén? ¿Qué había? ¿Eran tiempos de qué? De guerra, de De persecución. guerra.
Eran tiempos de guerra. Entonces Jerusalén está pasando por un tiempo de guerra. En medio de esa guerra va a ser invadida, no va a ser rodeada, va a ser sitiada. Recuerden que Jerusalén está rodeada por una gran muralla. Y acá dice, ¿no? Cuando vean alrededor de Jerusalén, rodeada de ejércitos, imagínate, tú en tu casita, con tu esposo, tus niños, tú, ¿no? Tus cosas y rodeada, ¿no? De invasores. Eso es lo que no Jesús le está diciendo, rodeada de ejércitos, no de un ejército, de ejércitos, o sea, un montonón de gente, ¿no? ¿No? Esa es, ¿no? La señal de la desolación, de lo que esperaba. Eso es no lo que iba a pasar con Jerusalén, va a ser sitiada, va a haber desolación. ¿Y qué va a pasar con el pueblo? ¿Qué le sucederá al pueblo según lo que dice el versículo 24? José, ¿qué es lo que va a pasar con el pueblo? Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ujú. Entonces, bueno, el pueblo y Jerusalén van a ser humillados, ¿no? Humillados, pisoteados, ¿no? Y por eso es que todos han sido, ¿no? Dispersados por todo el mundo. Están dispersados por todo el mundo. Y eso es algo que el Señor dijo, ¿no? Está La aquí. diáspora. Ajá, así es. Entonces, están todos dispersos. Todo esto está totalmente cumplido. No hay palabra, punto y coma que hasta ahorita no lo estemos viendo, ¿no? Nosotros estamos, ¿no? Viendo esta historia también, ¿no? Estamos viendo ello. Dice, hay una aclaración en el libro sobre todo el tiempo de los gentiles, dice, los tiempos de los gentiles parece relacionarse a la entrada de la plenitud de los gentiles mencionada en Romanos 11, 25, 26, en donde Pablo escribió que a Israel le había sucedido un endurecimiento parcial hacia el Evangelio, hasta que entre la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Claro, ha habido un endurecimiento, un enfriamiento por parte del pueblo elegido. En estos dos pasajes, los tiempos de los gentiles parecen ser cuando Dios trata con las naciones de los gentiles trayendo a algunos de ellos a la salvación. Cuando los últimos gentiles se acerquen a la fe, entonces Dios traerá al remanente de Israel a salvación con la venida del Mesías Jesucristo para establecer su reino. Y aquí un poco, ¿no? Hay la promesa, el tiempo de los gentiles, pues es el tiempo de la iglesia, ¿no? Porque recuerden que para quienes eran la promesa, para quienes era no toda no la esperanza, era para el pueblo escogido, ¿no? Cogido por Incluso cuando Cristo viene, viene a lo suyo, y los suyos no lo recibieron. Y a raíz de que los suyos no lo recibieron, es que se abre esta posibilidad de salvación para todos, ¿no? Y estamos en el tiempo de ella de los gentiles o en el tiempo de también de la la gracia, iglesia. Ahora de la todos, iglesia. ya no hay judío, ni griego, ni romano, ni hombre, ni mujer, ni incircunciso, ni circunciso. Ahora todos podemos entrar, ¿no? Estamos en un tiempo especial de gracia, en el cual, sobre todo al decidir por el Señor Jesús, pues no recibimos el Espíritu Santo y podemos entender lo que hoy estamos leyendo, ¿no? No nos suena locura, lo podemos entender, ¿no? El Espíritu Santo permite, nuestra comunión con el Señor permite que hoy esto no sea una piedra para nosotros, no sea una roca, un meteorito, ¿no? Algo que no podemos digerir, sino que nos permite poderlo entender, ¿no? Poder también no tener ese entendimiento, esa sabiduría, esa comprensión que justo Gabriel le dice, ¿no? A Daniel, que, ¿no? Que esté atento, porque él venía, pero ahora tenemos, ¿no? A quien nos ayuda, que está con nosotros siempre. Sigamos. Vamos a Daniel, nuevamente a Daniel. Vamos a volver al versículo 26, 27 del capítulo 9 de Daniel. Vamos a volver nuevamente sobre estos dos versículos que son importantes para poder un poco completar nuestra línea del tiempo, dice. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra,
las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal sobre, no, de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Claro, va a haber efectivamente un tiempo en el cual va a gobernar, ¿no? Un desolador, va a gobernar este príncipe, ¿no? Que va a pactar, va a tener, ¿no? Va a ser aparentemente un gran líder, ¿no? Porque dice que va a pactar con muchos durante un año, ¿no? Pero como es clásico en aquellos que, ¿no? Que son de- del otro lado, no va a cumplir ni siquiera con este pacto porque es un engaño, porque él va a querer sentarse en ese santuario, ¿no? Él va a querer ocupar el lugar de Cristo, el príncipe, ¿no? Al que nosotros esperamos. Entonces dice, en la línea del tiempo ya hemos puesto entonces las primeras 69 semanas. Esas 69 semanas llegan hasta Cristo. Después de Cristo viene su muerte, ponemos una cruz, y después de la muerte de Cristo viene, ¿no? La destrucción del templo y de Jerusalén. Entonces, de ahí, a continuación, viene, ¿no? Dice, ¿existe en la actualidad algún templo judío en Jerusalén que se encuentre en el monte del templo? No hay, ya vimos que no. ¿Se habla de construir alguno? Sí, sabemos que sí. ¿Qué existe en la actualidad ahí en Jerusalén? Bueno, todos vemos, ¿no? Hemos hecho referencia a la mezquita. Ahora, según esa lectura, cuando se empieza a reconstruir el templo, cuando se empieza a reconstruir el templo, ¿esto qué te indicará a ti? A la luz del estudio, a lo que hemos leído hasta ahorita, a lo que hemos un poco, ¿no? Eh, recibido de información y entendimiento. Cuando se reconstruye el templo, ¿esto qué te va a decir a ti? ¿Qué es lo que te está diciendo a ti? A ver. Que se está cumpliendo el Que se va tiempo, a ¿no? Se cumplir está las cumpliendo las escrituras. escrituras. Ujú. ¿Se acuerdan la frasecita que también marcamos la semana pasada? El tiempo del fin, ¿no? El fin. Es una señal. Es una señal. Hoy día no hay nada allá, solamente hay piedras sobre piedras. Son ruinas, pero sí sabemos que sí se están preparando para construir, están esperando la orden, están esperando la orden. Ojo, la orden para la reconstrucción del templo no vino de alguien que creyera en nuestro Dios, fue de un gentil, ¿no es cierto? Darío, que da la De un orden. gentil es el que da la orden de la reconstrucción del templo, ¿no? Entonces, eh, la orden puede venir, ¿no es cierto? No sabemos de quién va a venir la orden, pero va a haber una orden para la reconstrucción del templo, ¿no? Y eso va a indicar el inicio, ¿no? El tiempo final. Dice, ¿qué aprendiste en el versículo 27 acerca del que vendrá sobre el ala de abominaciones? ¿Quién vendrá sobre el ala de la abominación? Según el El versículo, desolador. el El desolador, desolador, dice. el desolador, dice, ¿no? Y que recubrirá una destrucción completa, ¿no? Después sobre él, pero va a venir un desolador. Entonces, no en ese tiempo va a ser un tiempo, ¿no? Que no vamos a entrar tampoco a ver más allá de ello, pero es esa semana que está dividida por la mitad. 3 años y medio de aparente paz, donde va a haber sacrificios, donde va a haber ofrenda, donde va a haber un templo, donde todo, ¿no? Los judíos van a estar ahí en Jerusalén, y 3 años y medio donde va a haber desolación, desolación, ¿no? Entonces, hay un intervalo de tiempo entre esas 2 semanas también, entre esa semanita que está aquí, la cual todavía ¿no? Está muy al futuro, ¿no? Está muy todavía adelante, no sabemos cuándo va a ser, ¿no? Ya tenemos ciertos indicios, y en medio de ello ya sabemos, ¿no? Los eventos que han acontecido, y en medio de nosotros estamos en el periodo de gracia, estamos en la iglesia. Ahora,
No hemos visto aquí la división de la última parte del estatua. A ver, ¿quién se acuerda? Nos quedamos la semana pasada en qué parte del estatua y en qué animales nos quedamos. No, falta. En la cuarta bestia, pues. Ajá, que era que era el imperio. Terminamos con justo el que no podemos mencionar, Artidome de no sé qué, que es el que no, profana el santuario, ¿no? Nos quedamos en el Imperio Romano. Imperio Romano. Estamos en las piernitas, ¿no? Estamos en las piernitas, ¿no? Del Imperio Romano. Dice que el Imperio Romano incluso dice que daba, ¿no? Huestes hacia el oeste y hacia el este. Ahí están las dos piernitas, ¿no? Que disparan hacia un lado y hacia otro. Pero todavía no hemos visto los deditos, ni tampoco somos en esto de referencia, todavía no hemos visto ese cuernito. La semana pasada nos preguntaban si el cuernito pequeño era igual al cuerno que citaba Daniel, ¿no? Al inicio de sus visiones, y no es el mismo. El último cuernito, ¿no? Sabemos que es el desolador, ¿no? Que es el anticristo. Ese es el que va a venir al final, ¿no? Y al final también va a venir la roca, ¿no? Que va, ¡chum!, A destruir todo. a destruir todo, la roca, y a implantar el reino eterno que no tiene fin. Es el Bien. reino de nuestro Señor. Eso es, ¿no? Hay en el finalizando, hay un pequeño resumen. Vamos a leer algunas ideas. Dice que el Mesías príncipe llegará 483 años después del decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén. Justo antes de su crucifixión, Jesús llegó a Jerusalén cabalgando en un pollino, siendo proclamado: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Así, las primeras 69 semanas de las 70 de Daniel fueron cumplidas. Justo después de esto, Jesús lloró por Jerusalén, porque el pueblo no reconoció el tiempo de su visitación. Días después, el Mesías fue muerto. Jesús fue crucificado. El tiempo de los gentiles había comenzado. Jesús iba a salvar a ambos, judíos y gentiles, y a traerlos a su cuerpo, la iglesia. Y el misterio de la iglesia fue revelado a través del apóstol Pablo. Al ser fieles tú y yo en proclamar el Evangelio, estamos anticipando la segunda venida del Hijo de Dios. Pues cuando la última oveja sea traída al redil, los sellos del libro en la mano de Dios serán abiertos por el Hijo del Hombre, y empezarán los últimos 7 años de las 70 semanas de Daniel. El templo habrá sido reconstruido en Jerusalén, los sacrificios habrán sido restablecidos, y todo parecerá bien para Israel, pues finalmente habrá paz en el Medio Oriente. Entonces, el 11º cuerno en Daniel 7:24, que corresponde al rey, la octava bestia, que era y no es, y está para subir del abismo, esto está en Apocalipsis, que revivió al Imperio Romano con sus divisiones al este y al oeste, vendrá al poder y será el gran líder, haciendo un pacto de 7 años con muchos judíos. Sin embargo, cuando este príncipe quebrante el pacto después de 3 años y medio, él, como su predecesor Antíoco IV Epifanes, traerá desolación a Israel, lo cual durará 3 años y medio. Después de eso, vendrá el Mesías, y el anciano de días establecerá su reino, que nunca será destruido. Esto es lo que el libro concluye en el finalizando de esta clase, en donde nosotros hemos llegado pues hasta el cumplimiento de la destrucción del templo, y en la visión que tenemos esperando de que nuevamente el templo sea reconstruido, y se habla, ¿no?, de una preparación para reconstruir ese templo, que ya mucha gente está solamente esperando la orden. Eso es así, sí es así. Hay mucha gente que está pendiente de esta profecía, de estos tiempos, está el detalle, y también sabemos que para ello pues tiene que, no, darse todas estas nuevas señales, y por eso también se dice de que el Imperio Romano es de Roma, que quizás no se cumpla también, ¿no?, la llegada de este desolador, ¿no?, de ese tiempo. Pero bueno, nosotros todavía estamos a la expectativa. Sabemos y concluimos con el estudio de esta semana de que, bueno,
parece una serie de ficción, parece no una historia no de cinematográfica, no parece que alguien no cuadró muy bien todo hace, no sé, más de 1000 años y ha cuadrado después de 2000 años y a uno le puede sorprender. Pero lo que estamos viendo, ¿no? Incluso hoy en esta quinta semana de estudio es que, bueno, las cosas, ¿no? Ya tienen, ¿no? Tienen una línea a seguir, hay un plan que se va a ejecutar, ¿no? Confiamos, ¿no? Que tenemos un Dios soberano que está en control de todo y esperamos, ¿no? Con ansias de, bueno, ¿no? De la llegada también de nuestro Mesías, bueno, ellos de su Mesías y nosotros de nuestro Salvador, de nuestro Rey, del Señor Jesús, ¿no? Esperamos que eso también finalice y por fin podamos tener, ¿no? Un reino, ¿no? Como el Señor quería para nosotros. Eso vamos a concluir la próxima semana, en la conclusión del último, ¿no? De esa última semana que ha quedado hoy ahí en el aire, la vamos a detallar. Hoy hemos visto muy bien estas 69 semanas y este espacio de tiempo que está entre esas 69 y esa semana perdida. Vamos a decir, ¿y dónde está? ¿Que Daniel se equivocó? Daniel no, como que no sumó bien, le falló el cálculo, no, pero ya está ya de esta semana, que está después de todo este tiempo de gracia, porque el Señor lo que tiene para nosotros, ¿no? Es eso, esperanza, quiere que todo el mundo se salve, no solamente su pueblo, sino también nosotros, que ahora formamos parte de la iglesia. Espero que, bueno, haya quedado más o menos claro, ¿no? El tema de hoy, que hayamos podido transcurrir. No sé si alguien quiere compartir algo antes de que terminemos y nos despidamos, algo que le ha impactado, que quiere compartir con el grupo, ¿no? ¿Alguna reflexión especial? ¿O todo Quizás quedó clarísimo? así, Dime, Juan. quizás yo estoy pensando en estas dos personas ancianas, Simeón y Ana, que estaban en el templo esperando al Mesías, y Dios le dio ese privilegio. Y ahora nosotros tenemos que tener esa actitud que tenía Simeón y Ana, esperando al Mesías, Ujú. ¿no? Que venga a buscarnos a nosotros. ¿Eh? Nada más que eso. Qué bonita reflexión, Juan. Es cierto, nosotros es lo que nos invoca el libro, ¿no? Y nos invoca también el Señor, de que estemos no esperándolo con nuestras lámparas preparados, listos, ¿no? Que no nos agarre desprevenidos, ¿no? ¿Alguna reflexión más? ¿Algo que quieran añadir antes de despedirnos? Leíste parte del finalizando, ¿no? Pero aquí hay una parte también muy que nos está hablando nosotros como estudiantes, ¿no? Fiel estudiante, mira lo que está sucediendo en el mundo, mira lo que está sucediendo en Israel, no te pierdas el tiempo de su visitación, piensa en estas verdades y estén firmes, constantes, abundando siempre en la hora del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Jesús viene otra vez y su recompensa está con él para recompensar a cada uno según su obra. Ocupémonos de sus asuntos. Esto es un libreto, a mí no esto, ¿no? La Biblia es un libreto y nosotros somos parte de los protagonistas. Francamente, oh no, nunca me había imaginado que, he leído tanto, pero de esta parte de Daniel y todo, pero se me pasó por acá, pues, ¿no? Pensar que nos estaba describiendo de tal manera lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, y no tomarlo en serio, ¿no? No Ujú. estudiarlo como, bueno, casi es nuestro diario la Biblia, es todo lo que nos va a pasar, lo que nos ha pasado, no, increíble. Yo creo que si haces otra vez este curso lo voy a volver a llevar, Ujú. porque creo que no nos Y vamos a cansar hay mucho que revisar, ¿no? sí, sí, bueno, al Pero menos para mí en lo personal, demasiada información, ya que eh, con la sorpresa de cómo todo, cómo el tiempo, todo perfecto, todo perfecto, ¿no? O sea, nosotros que sabemos poco, mucho de la palabra, ¿no?
estamos aprendiendo, nos sorprendemos de esto, pues ¿qué será de los que no conocen? ¿Qué será de los que no conocen? De verdad. Así es. Gracias, Chanita. Gracias, ¿no? Y sí, ¿no? Así, Dime, Juan. eh, yo tengo una sugerencia o un consejo a aquellos hermanos que tienen la posibilidad de viajar a Israel, que lo hagan en este tiempo. ¿Por qué? Sí, ya sé que falta la plata, pero ¿por qué digo esto? Porque el escudo de Israel se secó. ¿Cuál era el escudo de Israel? El Éufrates. Se secó, es una profecía bíblica. ¿Qué va a pasar por ese río? Los enemigos de Israel van a caminar, pasar sus tanques por el río Éufrates, que ya está seco, y ayer se firmó un tratado entre Irán, enemigo número uno de Israel, con Rusia. No firmaron un tratado para jugar un partido de fútbol, no firmaron un tratado para crear banderas blancas de la paz para Israel. O sea, que los enemigos de Israel se están aliando, ¿no? El río Éufrates se secó, ¿no? Donde van a pasar los tanques de los enemigos hacia Israel. O sea, que hay muchas cosas que se están aconteciendo. Yo cuando yo era adolescente decía esto, falta mucho, falta mucho. No, ahora que está aconteciendo ahora. O sea, pero el que tiene la posibilidad, si alguien le regala un pasaje, el avión, los hoteles y todo lo demás, que aprovechen antes que ocurra lo que nosotros sabemos que va a ocurrir, ¿no? En cualquier momento se desata una guerra, y no queremos que ocurra la tercera guerra, pero va a ocurrir, ¿no? Las naciones se están aliando. Hay enemigos concretos como Corea del Norte, Irán, ¿eh? Rusia y otros países China, se van a unir, se están levantando, ¿eh? Y viene la guerra, aunque algunos cristianos evangélicos dicen, no, 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 paz, paz, no que paz y paz. La guerra viene, la hambruna viene sobre el planeta Tierra. La Organización Mundial de la Salud está diciendo que el 2025 al 2030 va a escasear los alimentos en el mundo, va a haber hambruna mundial y también va a haber escasez de agua. Estén pensando en aquellos países que hoy no están teniendo agua. La noticia está diciendo que España está sufriendo por problemas de escasez de agua. Uruguay está sufriendo por problemas de escasez de agua. Nosotros hace unos años tuvimos el problema del gran río Paraná, se secó casi. Ahora está surgiendo, el agua está volviendo a su cauce, ¿eh? Pero si nosotros a los argentinos nos preguntaban, ¿se va a secar el río Paraná? Nosotros hubiésemos dicho, jamás. ¿Por qué? Porque es un río caudaloso de agua, como el río Nilo, ¿no? Pero se secó, se estaba secando. Y empezaron a flotar los barcos antiguos que estaban ahí, que cayeron en la época, no sé, antes que ninguno de nosotros naciéramos, empezaron a surgir. Y la gente caminaba sobre el río, supuestamente, porque ya estaba seco en algunas partes. Ujú, Y eso va a ocurrir, aunque nosotros no querramos. Se va a cumplir lo que dice la Escritura. ujú. ¿Sí? Así es. Eso sí, yo creo que eso es lo que nos queda a todos claro, que eso, ¿no? Más evidencias de las que tenemos, ¿no? Tenemos muchos indicios, muchas pruebas, muchas cosas, ¿no? Que ratifican lo que estamos indicando. Ahora que querramos que ocurra, claro, uno siempre tiene, ¿no? La expectativa de que esto no va a ser así, pero no, nosotros ya tenemos la convicción de que esto va a ocurrir así. Entonces es prepararse, ¿no? Prepararse como lo hicieron Daniel en oración, en comunión, ¿no? Siempre, ¿no? Entregándole al Señor, ¿no? Nuestro arrepentimiento, porque Él dice, ¿no? De que se acercaba al Señor siempre, ¿no? En súplica, arrepentido, porque no era una persona perfecta, a pesar de que Él no tenía mucho estudio y todo lo demás. Y bueno, y ese tipo de vínculo y de búsqueda es lo que el Señor quiere. El Señor Jesús también tuvo compasión, lloró por Israel porque sabía, ¿no? Sabía que no habían estado atentos, ¿no? Y quizás a veces nos distraemos por tantos ruidos que hay y no vemos, ¿no? Más allá de lo evidente. Hoy sí tenemos, ¿no?
también es de nosotros decidir. Y bueno, creo que la mejor decisión que hemos tomado es decidir por Cristo y seguir orando, ¿no? Y compartiendo de lo que es un tesoro para nosotros, poderlo compartir a los demás, ¿no? Y en eso creo que casi todos nosotros aquí estamos. Les agradezco por el tiempo, por estar aquí con nosotros otro miércoles. La próxima semana estamos concluyendo nuestro curso y bueno, sé que va a ser una conclusión muy hermosa y sé que este curso nos ha desafiado, nos ha no confrontado con muchas cosas, pero sobre todo nos ha afirmado en que en quién, ¿no? Como siempre lo digo, ¿no? En quién estamos creyendo, en quién estamos poniendo nuestra confianza, en que lo que nosotros declaramos de boca y con nuestro testimonio es porque realmente creemos en un Dios vivo y lo estamos viendo aquí, un Dios que se mueve desde la línea del tiempo y nadie lo detiene. Y cada cosa que ha programado, estamos viendo que se cumple. No tendríamos por qué decir que lo demás no se va a cumplir. Entonces, bueno, sigamos en ello, sigamos buscándolo, sigamos en esa intimidad, en esa comunión, y si en la medida de lo posible podemos seguir compartiéndolo a los demás, pues hagámoslo. Esa es nuestra responsabilidad. De eso estamos participando hoy, de poder llevar esa palabra a los demás. Bueno, nos despedimos en oración, pero antes, Chana, tomándonos la fotito, les pido por favor que abran sus camaritas. Listo. Yo sabía que Rodi iba a abrir su cámara. Okay. Obvio, obvio. Uno, dos y tres. Ok, déjeme tomar otra. Uno, dos y tres. Gracias, Karina. Listo, excelente. Estamos despedidos. Que el Señor me los bendiga, que tengamos una semana hermosa y nos vemos si Dios nos permite. Ay, no, alto, 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 alto. ¿Cómo se llama? Les voy a pedir, les voy a suplicar porque la próxima semana tengo una actividad especial, ¿no? Pero les voy a pedir si, como estamos los 9, ¿no? 9, 10 que somos aquí, somos los más fijos en la clase, ¿tendrían algún inconveniente de poder desarrollar la próxima clase el día martes? No. El día martes de 8 a 10, ¿pueden regalarme ese cambio, por favor? El día martes. Sí puedo. Ok. Tú puedes, Juan, tú puedes, Hilda, Karina también puede, Chana también puede, José también puede. Rode, ¿tú puedes el martes? Yo creo que sí. Ok, excelente. Entonces yo me encargo de avisar bueno, mi cuñada está de viaje en Argentina, por eso no está aquí en el curso, de avisarle a las 2, 3 personas que también siempre nos acompañan. Anthony, ¿puedes el martes? Ok, excelente. Entonces yo les confirmo, ¿ok? Yo les confirmo, pero hasta por el momento estamos quedando martes, pero yo igual les confirmo. Les agradezco su amor, Papi, les agradezco su Bendiciones. consideración. Dime, Papi, Juan. confirmarnos en la mañana, Sí. entonces nosotros ya nos programamos. No, yo el lunes les confirmo, el lunes les confirmo, ¿ok? Ok. Quedamos Bendiciones. así. Bendiciones, nos estamos viendo. Bendiciones. Ahorita, bonita semana. Nos vemos, bye Bendiciones bye. para todos. Bendiciones para todos. Ven, Chao, saluda, chao. Nico, saluda. Chao. Este es mi Chao, sobrino nos que los vemos. quiere saludar ya. Saluda. Hola. Ahí está Nico. Ok, ahí están mis alumnos. Un besito, nos vemos. Bye bye.